En una larga sesión con varios desacuerdos respecto de la metodología, finalmente se aprobó la ley del auxilio al turismo. Luis Di Giacomo, el diputado por la provincia de Río Negro, está en contacto con nosotros para hablar justamente acerca de esta sesión y también de la ley de auxilio al turismo. Luis, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, estuvimos aquí transmitiendo, dando la información acerca de esta sesión que, bueno, podríamos denominarla también como maratónica, en la que al comienzo costó bastante ponerse de acuerdo acerca de la metodología, pero uno de los fines más importantes era esta ley. Cuéntenos usted. Sí, justamente comenzó la reunión de lo que se llama labor parlamentaria, donde concurrimos los presidentes de los distintos bloques, ¿no es cierto? Y esto comenzó a las 11 de la mañana y se extendió prácticamente hasta las 10 de la noche, es decir, una inusual reunión. ¿Por qué? Porque básicamente Juntos por el Cambio planteó desde un principio que primero solicitaba que las reuniones fuesen de tipo presenciales, se había caído el protocolo de reuniones mixtas y verdaderamente cuando se empezó a demostrar y a debatir a lo largo de esas horas de que la situación de la pandemia en todo el país era mucho más grave que cuando se instaló el protocolo, no tenía ningún sentido pensar que este se suspenda justamente en este momento. Cuando Claro. se aceptó eso y cuando se siguió avanzando y se resolvió finalmente que, y esto hay que decirlo porque es un dato de la realidad, se resolvió y estábamos por llegar a un acuerdo para que los diputados que no pudiesen llegar, por ejemplo, diputados de Tierra del Fuego, de Chubut o Santa Cruz o de Jujuy o Salta, o diputados con más de 60 años por población de Sí. riesgo o con enfermedades concurrentes, podían y tenían el derecho de participar virtualmente. Y los diputados que quisieran hacerlo presencialmente, la jefatura de la Cámara les tenía que garantizar el espacio para que pudieran sesionar en forma presencial. Cuando llegamos a ese acuerdo, Juntos por el Cambio se levanta, pide un cuarto intermedio y vuelve diciendo que no podía llegar a ningún acuerdo. Y junto con eso aparece Elisa Carrió haciendo declaraciones rimbombantes, Mm, situaciones donde evidentemente no querían que se sesione bajo ningún punto de vista. ujú, Nosotros consideramos que la mayoría que gobierna tiene todo el derecho a fijar cuál es la agenda y cómo se realiza la agenda. Lo que sí tenemos que garantizar, obviamente, es el debate, la discusión en comisiones, y esto se puede hacer virtualmente, en forma mixta o presencialmente, y hay que hacerlo de esa manera. Nadie ujú. se negó a sesionar. Bueno, finalmente, fíjese qué paradoja, ingresaron a la Cámara, pero no se anotaron, no hicieron la inscripción en el VPN que se llama para poder quedar registrada la identidad, ni los dedos en la banca, que es lo que habitualmente hacemos para registrar la identidad, de manera que en realidad estaban pero no estaban. A pesar de eso, se les dejó, a pesar de que no estaban, digamos, registrados, pudieron hablar todos los que Ujú. quisieron durante todo el tiempo que quisieron. Sí. Y efectivamente después cuando empezamos a sesionar, porque teníamos quórum, porque éramos más de 100, éramos 133 en ese momento, se retiraron. Ujú. Por suerte, bueno, al haber quórum, legítimamente lo resolvimos y salieron las dos leyes que son importantes. Una es muy importante, que es Sí. la ley que hace al fomento, a la protección y a la emergencia del sector turístico, y la otra es la ley que tiene que ver con la actualización de las multas por la pesca ilegal, y esto estratégicamente también es importante para el país, porque Ujú. significa ingreso de divisas y además poner un control, un coto a lo que es la pesca ilegal, que en conjunto con el satélite que ahora vamos a tener también, que nos va a permitir una mejor vigilancia, nos va a servir, ¿no es cierto?, como algo que nos ayuda a proteger a nuestra plataforma marítima. Ujú. Y bueno, la ley del turismo obviamente creo que es central, ¿no?, para nuestra comarca andina, para todo lo que es la zona atlántica, porque de alguna manera posibilita justamente todo este tipo de auxilios a las empresas con los subsidios habituales, el posponer lo que significan los tributos, la posibilidad de promocionar el turismo estudiantil, que para Bariloche es significativo, de Mm, promocionar el turismo para mayores, el turismo familiar, con estos incentivos, que significan que si usted compra un paquete de turismo ahora para consumir cuando se pueda el próximo año, va a recibir después un aliciente en dinero que le va a significar un dinero para gastar en esa zona turística. Es decir, estamos de alguna manera estimulando el turismo interno y haciendo que quien haga ese turismo interno tenga un dinerillo como para poder gastar en el lugar
va a hacerlo. En fin, son medidas que por supuesto siempre son cortas, siempre haría falta un poco más porque la situación es muy Claro. crítica, pero absolutamente necesarias e importantes, ¿no? Sí, sobre todo en esta época, sobre todo para la provincia de Río Negro, en la cual el turismo es vital, pero para todo el país, y por esto también es importante, diputado, saber cuándo se va a reglamentar la ley, porque, bueno, el tiempo corre, esta situación difícil la están viviendo muchas personas en nuestro país. Importante saber esto, ¿no? ¿Cuándo se va a poder finalmente reglamentar esta ley? Bueno, la ley ya al haberla sancionado, creo que en un plazo máximo de 1 o 2 semanas tiene que reglamentarse y poder empezar a, justamente nosotros pedimos, yo particularmente pedí en la Cámara, que de Sí. alguna manera haya reglas claras en ese sentido para que los bancos privados en especial sean exigidos a cumplir, a cumplimentar con lo que son los créditos blandos a los municipios turísticos para que esto pueda hacerse efectivo, que no suceda como sucedió en su momento con el famoso crédito del 24%, que muchos bancos arisqueaban la posibilidad de darlo. Así que bueno, esperemos que con la mayor rapidez esto se lleve adelante porque es absolutamente necesario, ¿no? Ujú. Claro que sí, diputado. Hay mucha gente que por supuesto está esperando ese momento. Le agradecemos esta comunicación. Vamos a retomar el contacto. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, a disposición de ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.